Saludos. Anteriormente hemos discutido principios básicos de inversión, comenzando con el por qué invertimos, por qué es importante invertir y qué es la inflación. Definimos de manera general lo que son las acciones y la importancia de una diversificación adecuada, basándose en el nivel de riesgo de cada inversionista. Además, discutimos la importancia de rebalanceo de un portfolio para mantener el nivel de riesgo adecuado para el inversionista. En este video, hablaremos y profundizaremos más sobre lo que son los fondos mutuos, sus riesgos, las características de los distintos fondos mutuos y los ETFs o Exchange Traded Funds, y profundizaremos también en lo que son las acciones y cómo los distintos estilos de capitalización nos pueden beneficiar y apoyar dentro de un portfolio globalmente diversificado. Comencemos con los fondos mutuos. ¿Qué son? Los fondos mutuos son un mecanismo o vehículo de inversión que permite tener inversiones en los mercados con unos mínimos más bajos. Son una canasta de inversión compuesta de acciones, bonos o productos alternativos que permiten que un inversionista pueda obtener una exposición a un mercado, región, sector o estilo en el que quiera invertir con una menor cantidad de capital. Dentro de un fondo mutuo, el manejador del portfolio maneja el mismo de acuerdo con su filosofía de inversión y el entorno económico en el cual se encuentra. Al existir distintas filosofías de inversión y filosofías de manejo de portfolio, es de suma importancia reunirse con consultores financieros y determinar qué fondo cumple con las necesidades del cliente. Los fondos mutuos pueden ser manejados de manera activa o pasiva. En un fondo mutuo de manejo activo, o sea, uno dinámico, el manejador consistentemente va a estar realizando transacciones y movimientos dentro del portfolio para intentar tener un rendimiento mayor al índice de comparación o benchmark como le conocemos en inglés. Muchas veces, este tipo de manejo, al ser tan dinámico y tener varias transacciones envueltas a través del curso de la inversión, hace que el fondo tenga unos costos administrativos un poco más altos. A esos costos administrativos les llamamos el net expense, que vamos a definir más adelante luego de definir la filosofía pasiva de manejo de portfolio. La filosofía de manejo pasivo es bien común en los Exchange Traded Funds o ETFs. Esta filosofía de manejo es más estratégica, al contrario de la activa, que es más dinámica. En este tipo de manejo, el manejador del portfolio entiende que el mercado es eficiente y toda la información relacionada a las compañías necesaria para tomar decisiones informadas está disponible para los inversionistas y que no existe información privilegiada o, como le conocemos en inglés, inside information. La filosofía pasiva busca maximizar los rendimientos del fondo, minimizando la cantidad de compras y ventas dentro de un portfolio. En adición, busca replicar el comportamiento de un índice, creando un portfolio de características similares. Ya que los índices no cambian todos los días, en términos de las compañías que los componen, las cantidades de transacciones que tiene que realizar un manejador pasivo son mínimas, haciendo que este tipo de estructura sea más eficiente desde el punto de vista de costo y contribuciones. Hablando de costos, como mencioné anteriormente, vamos a definir lo que son los costos internos de administración de un fondo, o los net expenses como los reconocemos en inglés. Es bien importante definir estos costos internos de administración porque son costos que el inversionista no ve, pero están presentes. Y el estar pagando una cantidad alta de este tipo de costo puede representar menos rendimiento, sobre todo si estamos hablando de un portfolio de retiro a largo plazo, que puede estar invertido por más de 20, 25 o 30 años, dependiendo del horizonte de tiempo de un inversionista. El costo interno de administración de un fondo no es otra cosa que el costo de las transacciones envueltas y el costo de operar un fondo. De estos costos sale el ingreso que recibe el manejador, como producto del manejo del fondo. Como hemos mencionado, el manejo pasivo, al ser poco más estratégico, donde van a tener menos transacciones, hace que este tipo de manejo y filosofía de inversión sea un poco más eficiente tanto en costo como en contribuciones para el inversionista. Por otro lado, el inversionista que está buscando la posibilidad de poder obtener un rendimiento más alto al índice o mercado en comparación pudiese optar por un fondo de manejo activo. Estas son las conversaciones en donde un consultor financiero de Popular Securities puede apoyarle en explorar cuál pudiese ser el fondo adecuado basado en las metas y objetivos de inversión que uno como inversionista puede tener de cara al futuro. Quizás tengamos la pregunta de cómo compara un fondo de manejo activo versus un fondo de manejo pasivo en términos de rendimiento. Históricamente, los fondos de manejo pasivo han tenido un mejor desempeño en comparación con los fondos de manejo activo,
pero como siempre decimos en el mundo de las inversiones, los resultados del pasado no son indicativos del futuro. Esta es la razón principal de por qué, como asesores, nos tenemos que mantener informados en todo momento, estudiando y analizando el mercado y cada una de estas filosofías de inversión para entender cuál está en el mejor interés de ese inversionista que llega a nosotros. Sin embargo, eso no significa que los fondos de manejo activo no hayan hecho el trabajo durante el pasado. De hecho, sí existen fondos mutuos de manejo activo que han tenido mejores rendimientos que los índices al que siguen. Sin embargo, son una cantidad bien limitada. Como muestro en pantalla, en este análisis se miraron distintos periodos terminando en diciembre del 2022. Si miramos 10 años hacia atrás, desde diciembre de 2022, solo 27% de los fondos considerados en el análisis tuvieron un mejor rendimiento que el índice al que siguen, y solo un 68% sobrevivieron. Si extendemos ese periodo a 20 años, solo el 17% de los fondos considerados en el análisis tuvieron un mejor rendimiento que el índice al que siguen, y 44% sobrevivió. El mensaje de esta gráfica es que aunque sí existen muy buenos manejadores activos, es muy complicado obtener un mejor rendimiento que el mercado. Por último, y no menos importante, siempre hay que repasar todas estas filosofías y características con su consultor financiero a la hora de definir qué tipo de estrategia o filosofía se va a escoger dentro de su portfolio de inversión. En la próxima intervención explicaremos más en detalle lo que son las acciones y los bonos y cómo estos pueden crear un portfolio diversificado que pueda atender las metas y objetivos de un inversionista.